de serotonina. A ver, mencionen los que anotaron. Fluoxetina, sertralina, paroxetina, ¿verdad? También. Bueno, esos son. Ojalá y los estudien, ¿verdad? Para que sepan las dosis, la posología, las indicaciones y las contraindicaciones. Algunos sí lo hicieron y mandaron sus resúmenes. Sí, Omar. Doc, pero una pregunta ahí en esos medicamentos, o sea, Sí. supongamos, nosotros sabemos la posología y su mecanismo de acción, y si identificamos a alguno de estos pacientes, nosotros como médico de primer contacto podemos prescribir esa clase de medicamentos, o ya se Sí, lo dejamos al especialista. sí pueden, porque ¿qué creen? Que aunque se considera que es medicamento para especialidad, pues realmente la depresión es una pandemia, es la otra pandemia, ¿verdad? Después del COVID-19. Y esa pandemia va a provocar que en los próximos años ustedes, como médicos generales o como médicos de alguna otra especialidad, aunque no sean psiquiatras, van a tener que conocer y utilizar los antidepresivos porque vamos a tener tal volumen de pacientes deprimidos que, bueno, pues no va a haber psiquiatras suficientes en el país ni en el mundo para poder atender y prescribir a todos esos pacientes. Entonces, sí, efectivamente, en la actualidad ya en el IMSS, los médicos de primer contacto pueden iniciar tratamientos antidepresivos. Desgraciadamente no existe la otra parte del tratamiento. ¿Cuál es la otra parte del tratamiento? Las terapias. Las terapias psicológicas, ¿verdad? Que son las que nos permiten lograr. Ah, perdón, Gustavo. Sí, Gustavo, ¿nos querías aportar algo? Bueno, No, se apretó mi micro, pues. ok. Entonces, esa parte, pues es así, vamos a necesitar posiblemente ampliar las redes de atención psicológica para que podamos tener un tratamiento integral, ¿verdad? Bueno, la otra pregunta, la 9, pues, ¿qué es el síndrome serotoninérgico? Pues todos hicieron un resumen, ¿verdad? En donde explicaron que, bueno, pues es un exceso de serotonina en el cuerpo y, bueno, tan malo es la deficiencia como el exceso. Y que es una condición grave, potencialmente mortal. Entonces, muy bien todos. Contraindicaciones del uso de las benzodiazepinas. Hay muchas, pero ¿cuál fue la que mencionamos como la principal contraindicación en la clase cuando vimos trastornos de ansiedad? El abuso de sustancias. El riesgo de dependencia, ¿verdad? Ese es, si tenemos un paciente adictógeno, ¿verdad? Que es adicto a la nicotina, que es adicto al alcohol, que es adicto a otras sustancias, y le recetamos clonazepam para que pueda dormir, pues ¿qué creen que va a pasar? Pues lo estamos condicionando una adicción a las benzodiazepinas, ¿verdad? Entonces, esa es la principal contraindicación, ¿sí? Un riesgo muy alto de que el paciente desarrolle una dependencia a una sustancia, pues, lícita, ¿verdad? Porque no es una droga callejera o de abuso, es un medicamento, prescrito, pero al que es muy fácil caer en dependencia. ¿Se acuerdan que de hecho les dije que de todos los medicamentos que vamos a ver en psiquiatría, las benzodiazepinas son probablemente el único que tiene ese potencial adictivo real? Tanto física como psicológicamente puede provocar una adicción. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, en general todos muy bien en el examen, ¿sí? Me sorprendió porque pues parecía que las preguntas las habían googleado, ¿verdad? Pero pues yo sé que todos contestaron de acuerdo a lo que sabían, porque no era un examen a libro abierto, ¿verdad? ¿O alguien consultó para contestar? Espero que no. Bueno, les voy a dar su calificación no del examen, sino la calificación del primer periodo.
en donde se suma la calificación del examen, las calificaciones de sus tareas y de sus presentaciones y de sus participaciones. Jared, Iván, ¿sí está? Ah, muy bien. 9. Delgado Mendoza Ivonne. Presente, doctor. Hola, Ivonne. 9. Díaz Natalia Denise. ¿No está? Ok. Enciso Candia Omar. Sí, doc. Omar. 9. Dylan Alexis. Sí, doc, aquí soy presente. 9. Hernández García. Presente, doctor. Hola, Brenda. 9. Jiménez Zamorano. ¿No está Yesenia Elizabeth? No contesta. Martínez Ortiz, Edgar. Aquí, doc. Edgar, 10. Mérida Caballero. Aquí, doc. Hola, Gustavo, 9. Payares Domínguez María Fernanda. Aquí, doctor. 10. Platón Sánchez José Manuel. Platón sí estaba, ahorita lo vi aquí. A lo mejor se desconectó de momento. Ramírez Nieto Alexis. Presente, doc. 10. Santander Escudero José Antonio. Presente, doctor. Hola, buenas tardes. 10. Y Vázquez Martínez Guillermo. Presente. 9. Bueno, entonces no está Platón. A la 1, Platón a las 2, Platón a las 3, ¿no está? Y Díaz Natalia. Tampoco. Bueno. Sí. Ah, ok. Bueno. Entonces Platón tienes 9. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver hoy el tema de trastorno obsesivo compulsivo, ¿verdad? El equipo 2 nos va a hacer favor de presentarlo. ¿Ya tiene lista su presentación? Si la van colocando, por favor. Ya, doc, dame nada más un minutito. Claro que sí. Bueno, si existe alguna inconformidad con su calificación, alguien quiere que revisemos cómo fueron el resultado de ese examen y los criterios para la calificación que se les asignó, con todo gusto al final de la clase me lo comentan y yo les puedo explicar a satisfacción, ¿verdad? Espero, cómo es que obtuvieron la calificación que se les asignó. En general, muy bien, el grupo tiene un promedio de 9.2. Yo espero que incluso en los próximos periodos pueda subir un poquito y que esta calificación de esta materia pues, les ayude a mejorar su promedio global. Acuérdense que para la plaza del internado, para la plaza de pues básicamente internado, ¿verdad? Necesitan tener muy buen promedio, ¿ok? Bueno, entonces ya nada más que el equipo 2 nos presente. ¿Alguien va a solicitar que revisemos su calificación? Bueno, tienen tiempo para pensarlo y al final me dicen y con todo gusto lo comentamos. Entonces ya está listo el equipo 2. Les paso el micrófono y vamos a iniciar con la presentación de trastorno obsesivo compulsivo. Por favor. Hola, buenos días. Buenos días. Buenas tardes, compañeros. Bueno, nosotros vamos a hablar acerca del trastorno obsesivo compulsivo, teniendo en cuenta qué es
y porque muchas personas se meten a las redes como que se puso de moda, ahora todos tienen TOC. No sé, está muy extraño. Si tú te buscas, te metes a TikTok o a cualquier red, pones TOC y todos tienen TOC. Pero bueno, vamos a hablar acerca de esto. El equipo está conformado por Delgado Mendoza Ivón, Gregorio López, Dylan Alexis y, bueno, su servidor Guillermo Vázquez. Empezando con qué es en sí la introducción. Bueno, vamos a hablar acerca de una pequeña introducción que les voy a dar. Y bueno, antes de la definición, la introducción al tema en general. El trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno psiquiátrico, vaya, o sea, es caracterizado por la presencia de pensamientos intrusivos y repetitivos, que esto se les conoce como pequeñas obsesiones que van a generar ansiedad, así como conductas o rituales de cierta manera o costumbres o de cierta manera compulsivos, o sea, destinados a aliviar dicha ansiedad. Aunque, bueno, es una condición conocida desde hace siglos, o sea, su comprensión ha evolucionado con el tiempo, pasando de ser considerada un problema exclusivamente psicológico a reconocerse como un trastorno, neurobiológico. Ahora, ¿por qué lo dividí? Bueno, está dividido en obsesiones y compulsiones. Bueno, las obsesiones, como les había comentado, son pensamientos, imágenes o impulsos intrusivos, recurrentes e indeseados que van a generar ansiedad, que de hecho ahí está ansiedad en lo de intensamente, un malestar significativo, y las compulsiones, que esto, bueno, es comportamientos, o actos mentales repetitivos, o sea, que la persona siente la necesidad de realizar para reducir la ansiedad causada por las obsesiones o para evitar, un evento temido. Bueno, estos síntomas, interfieren en la vida diaria, afectando la funcionalidad del individuo. Y bueno, permítanme que me llegaron mensajes. Bueno, a la epidemiología. La epidemiología se estima que el TOC afecta entre el 2 y el 3% de la población mundial en algún momento de la vida. Se sabe que la edad de inicio generalmente se presenta en dos picos, o sea, dos puntos clave en los cuales se va a generar se presenta en la infancia y adolescencia, antes de los 18 años, y la adultez temprana, que es entre los 20 y 30 años. Es principalmente en hombres. El inicio suele ser temprano de los 9 a los 12, mientras que en mujeres tiende a manifestarse en la adolescencia o en la adultez. Ok. La etiología y la fisiopatología y los factores ambientales. Vamos a saber que el TOC, como se sabe, es un trastorno multifactorial en el que influyen factores genéticos, neurobiológicos y ambientales. En los factores genéticos se ha identificado, una heredabilidad del 45 al 65%. En estudios con gemelos se asocian variantes con genes relacionados con la neurotransmisión, la serotoninérgica y la dopaminérgica. Va a haber factores neurobiológicos que, se observa de cierta manera una hiperactividad en los circuitos córtico estirado talámicos, que ahorita creo que se los voy a explicar, que regulan el control de impulsos. Los factores ambientales se identificó como infecciones estreptocócicas, y estrés psicosocial severo, experiencias traumáticas en la infancia. Y aquí está lo que les estaba explicando. Lo que es los factores neurobiológicos, que son el déficit de la regulación de la serotonina, lo que explica, la respuesta a los inhibidores selectivos de la recapacitación de la serotonina. Y también es una posible implicación de la dopamina y el glutamato. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener, pues, como tal, el libro las maneja de dos maneras, o sea, dos palabras nada más. Uno que va a ser obsesiones y el otro, pues, ahorita lo vamos a ver. Pero en primera, las obsesiones van a ser como tal pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes, que esta es como que la palabra clave, o sea, imágenes y pensamientos, el cual pues se van a experimentar en algún momento durante el trastorno, ya sea como intrusas o no deseadas, y que pues en la mayoría de los sujetos van a causar como tal un cierto grado de ansiedad o malestar importante.
También vamos a tener que pues se va a categorizar como, bueno, unos ejemplos van a ser temor a los gérmenes o a la contaminación. También vamos a tener miedo a olvidar, perder o extraviar algunas cosas, y pensamientos agresivos hacia los demás o hacia uno mismo como tal. La que sigue, por favor. Y el otro síntoma o manifestación muy importante va a ser las compulsiones. Como tal se va a definir como estos comportamientos o actos mentales que van a ser repetitivos y que el sujeto realiza como respuesta a una obsesión de acuerdo con reglas que se ha aplicado de manera así como que muy rígida, o sea, de obligatorias. Ciertos ejemplos van a ser como lavarse las manos de cierta manera o con cierta fuerza o las veces que sean necesarias para él sentirse seguro. La segunda va a ser comprobar repetitivamente las cosas, ya sea como un ejemplo de asegurarse de que cierras la puerta, o que esté cerradas todas las ventanas de tu casa, etcétera. Y el tercero pues va a ser contar compulsivamente, ya sea pues sí, de consciente o inconscientemente. La que sigue, por favor. Dentro de los subtipos les voy a hablar de algunos, o sea, de los más comunes, que va a ser que está el TOC de contaminación y limpieza. Pues más o menos se va a caracterizar por el miedo extremo a los gérmenes, virus o suciedad, como ya les había mencionado. También compulsiones de lavado de manos, limpieza excesiva o evitación de lugares contaminados. En el TOC de verificación, pues se va a caracterizar por el miedo a causar daño hacia otros o hacia sí mismo por algún tipo de descuido. Entre estos vamos a tener, como ya les había mencionado, revisar puertas. Es donde también entra a revisar que la estufa o el gas esté cerrado, y los documentos que algunos, pues sí, que algunos estén ordenados o donde los dejamos y todo eso. El segundo, o el tercero, perdón, va a ser el TOC de orden y simetría. Como que su propio nombre lo dice, ¿no? O sea, vas a buscar que todo esté simétrico como se ve en la imagen. También vas a tener de pensamientos intrusivos o agresivos. También se le llama, a ver, pues va a caracterizarse como pensamientos no deseados sobre hacer daño a otros mismos. Y puede incluir el miedo a actuar impulsivamente sobre estos pensamientos. La que sigue, por favor. Otros subtipos van a ser el TOC religioso o el de escrupulosidad, que básicamente pues va a ser como que el miedo excesivo a ofender a Dios o a mismo de pecar. Y esto se va a presentar como oraciones repetitivas, comúnmente a la necesidad de confesarse constantemente o evitar situaciones como tal impuras hacia su religión. El TOC de relación, pues va a ser dudas constantes sobre la pareja o el amor que se siente por ella misma. Pasando al siguiente, que va a ser el TOC de orientación sexual o identidad de género, pues vamos a tener estas dudas obsesivas sobre la propia orientación sexual o identidad de género. Y pues también se va a ver en la necesidad de comprobar constantemente la atracción hacia ciertos géneros. También vamos a tener ya como último, creo que sí me parece que es el último que puse, porque en realidad son muchos subtipos, que va a ser el TOC somático o sensoriomotor. Básicamente pues va a ser una hipervigilancia sobre funciones corporales, como por ejemplo la respiración, el parpadeo, sentir los latidos del corazón, y te va a dar una sensación que nunca se podrá dejar de presentar atención a esos procesos, porque como ya sabemos, pues son fisiológicos y algunos involuntarios. La que sigue, por favor. Dentro del diagnóstico diferencial, pues vamos a tener ciertos criterios o otros trastornos que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo el trastorno de ansiedad generalizada,
trastornos de estrés postraumático, el trastorno psicótico, como por ejemplo entra lo que es la esquizofrenia o trastorno delirante. También vamos a tener el de personalidad obsesiva compulsiva, otros tipos de trastorno como el de acumulación, que se conoce más también como hoarding disorder, y el de la conducta alimentaria. Además de esto, pues el trastorno de depresión mayor. La que sigue, por favor. Dentro de las comorbilidades psiquiátricas, pues aquí es muy importante, ahora sí que identificar si tiene estos otros trastornos, porque no, como tal, no lo vamos a encontrar así como que aislado. Y pues dentro de los trastornos más comunes vamos a ver que se puede encontrar con trastorno de ansiedad, que da del 75 al 80% de estos casos. También el trastorno de estado de ánimo en un 60%, algunos trastornos de espectro autista y ¿cómo se le llama este? Se me olvidó. El TDA, trastorno de déficit de atención, ajá, déficit de atención, ajá, con hiperactividad. Gracias, Doc. Y los trastornos relacionados con TIC o el síndrome de Tourette, que como tal, el síndrome de Tourette va a ser como estos tics o estas caras que hace involuntariamente, que está aquí en la imagen del niño, que hace así como que las caras. Y también vamos a tener trastornos de conducta alimentaria, y los de personalidad obsesivo-compulsiva, y los que ya son un poco más graves, que son los psicóticos. La que sigue, por favor. Y pues aquí les puse como tal una escala que se ocupa para poder ahora sí que ya clasificar bien el TOC, que vemos aquí que se divide en lo que le dije, las manifestaciones clínicas, que son las dos, que son obsesiones y compulsiones. Aquí, como se puede ver, en la escala de obsesiones vamos a tener niveles, que son 5, y los ítems, que son las preguntas. Además de esto, pues vamos a ahora sí que evaluar cada uno de estos por medio de un rango de severidad, que de 0 es pues que no tiene nada, y el 4 que es lo más grave, y ya se va a hacer una ponderación de total de obsesiones. Y del lado contrario, pues es lo mismo, o sea, niveles, que son preguntas, son 5 igual en este lado, y en su rango de severidad. Ya aquí en la forma de interpretarlo, vamos a tener que de 0 a 7 es subclínico, de 8 a 15 leve, 16 a 23 moderado, de 24 a 31 ahora sí que puntos vamos a tener que severo, y 32 a 40 ahora sí que un caso muy severo. Y la que sigue, por favor. Ok, pasando al tratamiento, y antes de hablarles de quiero platicarles un poco del método ADAPTE. Este es un proceso que, como su nombre lo dice, es para adaptar guías de práctica clínica a un contexto específico, en este caso para el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo. Se usa sobre todo para garantizar que las recomendaciones sean aplicables según los recursos, las necesidades y las características locales del sistema de salud. Va a constar de 3 fases, que va a ser la configuración, que va a ser identificar los recursos y habilidades necesarias, la adaptación, que va a seleccionar los temas de la guía, buscar más guías y evaluar tanto su calidad como el poderlas adaptar a ciertas recomendaciones. Y la finalización, que es para obtener la opinión de los participantes que participen en la guía para crear como tal el documento final. Este método realmente no se aplica directamente al paciente, sino que se usa antes a nivel de planificación y gestor de salud para poder adaptar guías de tratamiento y mejorar así la calidad de atención que recibirán los pacientes. Ahora sí, la que sigue, por favor. El tratamiento para TOC del que les voy a hablar, justamente pues lo saqué de un artículo que me mandó el doctor, que pues igual se los voy a pasar a ustedes, que es de una guía de práctica clínica basada en el método ADAPTE. El trastorno obsesivo compulsivo
como ya lo vimos, es un trastorno complejo con manifestaciones clínicas diversas y estas requieren un enfoque personalizado en el tratamiento. La combinación justamente de estas estrategias va a variar según la gravedad del TOC y la respuesta que va a tener el paciente. Y recordar que la intervención temprana es la clave para poder obtener mejores resultados. Vamos a tener dos tipos de tratamiento, que es la terapia cognitivo-conductual y el tratamiento farmacológico. La terapia cognitivo-conductual es un tipo de psicoterapia que se va a basar en la identificación y modificación de patrones de pensamiento y comportamiento que estén alterados dentro del paciente. Y en caso del TOC, pues busca exponer al paciente a sus obsesiones de manera controlada, identificándolos y previniendo la compulsión, ayudando a reducir la ansiedad y el comportamiento compulsivo a largo plazo. Dentro de esta terapia va a haber dos técnicas, que va a ser la exposición y prevención de respuesta y la reestructuración cognitiva. La exposición y prevención de respuesta va a tener como principal objetivo el ayudar a los pacientes a confrontar gradualmente las situaciones que van a desencadenar sus obsesiones sin llevar a cabo las compulsiones. Aquí la técnica se basa en la exposición del paciente a situaciones que le generan ansiedad de manera controlada. Esto se hace de forma progresiva, comenzando con los escenarios menos angustiosos y avanzando a los más difíciles. Y durante esta exposición, pues el paciente es desafiado a resistir la compulsión, que va a ser la prevención de respuesta. Y pues la meta como tal de esta exposición y prevención de respuesta es reducir la ansiedad relacionada con las obsesiones y disminuir la necesidad de realizar los rituales compulsivos. Y la reestructuración cognitiva, que va a ayudar a los pacientes a identificar y modificar los pensamientos distorsionados e irracionales que van a subyacer de sus obsesiones y compulsiones. Aquí la técnica, pues va el terapeuta a trabajar con el paciente para identificar los patrones de pensamiento automáticos, por ejemplo, pensamientos catastróficos o excesiva necesidad de certeza, y los va a reemplazar por pensamientos más realistas y funcionales. Esto también incluye cuestionar la validez de las creencias irracionales que van a perpetuar las obsesiones. Y como meta tiene cambiar la interpretación que el paciente va a tener sobre sus obsesiones y así reducir la ansiedad asociadas a las mismas. La que sigue, por favor. En cuanto al tratamiento farmacológico, también vamos a tener de dos tipos, que van a ser los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o los ISRS, que van a ser la primera línea de tratamiento farmacológico y van a incluir medicamentos como la fluoxetina, fluvoxamina, sertralina y paroxetina. Estos medicamentos van a aumentar los niveles de serotonina en el cerebro y van a ayudar a reducir los síntomas del TOC. Y en casos más graves se pueden utilizar los antipsicóticos atípicos, principalmente la risperidona, aripiprazol y quetiapina, porque pueden ser utilizados junto con un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina para mejorar la respuesta al tratamiento. La que sigue, por favor. Aquí les puse una tablita de las dosis de inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, teniendo las utilizadas principalmente, que son la fluoxetina y la sertralina. Para la fluoxetina, la dosis inicial va a ser de 20 miligramos al día, alcanzando una dosis máxima de 80 miligramos al día, y la sertralina de 50 miligramos al día de dosis inicial, alcanzando una máxima de 200 miligramos al día. Y bueno, estas dosis se recomiendan aumentar progresivamente y evaluar la respuesta después de 8 o 12 semanas. Se inicia con dosis bajas y se va ajustando cada 2 o 4 semanas según la tolerancia y la respuesta que vaya teniendo el paciente. La mayoría puede tardar hasta 12 semanas, por lo que se recomienda no interrumpir prematuramente. Y en algunos casos se pueden usar dosis superiores a las recomendadas si el paciente las tolera bien, pero necesitan llevar un control de cómo va respondiendo el paciente. La que sigue.
Y en cuanto a las dosis de los antipsicóticos atípicos, recordemos que pueden usarse en TOC resistente cuando los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina pues no son suficientes o no tienen la respuesta que quisiéramos. Estos se prescriben en dosis bajas para evitar efectos secundarios y se añaden a los ISRS en caso de falta de respuesta. Estos deben de ser ajustados lentamente para pues igual minimizar los efectos adversos, que como efectos secundarios comunes tenemos aumento de peso, sedación y síntomas extrapiramidales. La que sigue. Ok, el tratamiento agudo, bueno, sí lo mencionaba en el artículo, va a ser el de primera línea, que va a ser los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y la terapia cognitivo-conductual. Esto va a depender o se van a elegir dependiendo de la gravedad del TOC que vaya a tener el paciente. Para un TOC leve se recomienda un tratamiento psicológico de baja intensidad, es decir, menor de 10 horas de terapia. Para TOC moderado, una terapia cognitivo-conductual intensiva, más de 10 horas de terapia, o mezclado junto con, o solamente los ISRS. Y para TOC grave ya es el tratamiento combinado, que va a ser el medicamento con la terapia cognitivo-conductual. La duración recomendada mínimo es de 1 a 2 años antes de poder reducir las dosis, recordando que la reducción debe de ser gradual justamente para evitar recaídas en el paciente. La que sigue, por favor. En las poblaciones especiales, mi compañero Dylan igual ya nos mencionaba algunas, pero vamos a tener sobre todo adultos mayores. En adultos mayores se debe de iniciar con dosis más bajas para evitar los efectos adversos, ya que ellos tienen mayor sensibilidad a los medicamentos. En el embarazo y lactancia se debe de evaluar el riesgo-beneficio, pero comúnmente los ISRS son la primera opción segura. Y en pacientes con comorbilidades psiquiátricas, que ya no las mencionaba mi compañero, aquí debemos de individualizar el tratamiento según cada caso, dependiendo de la patología extra que se tenga. Y bueno, no nada más con estos pacientes, sino con todos los que vayan a recibir el tratamiento de TOC, vamos a tener factores que van a favorecer la respuesta positiva al tratamiento, que va a ser el inicio temprano del tratamiento, una buena adherencia a la medicación o a la terapia, dependiendo de qué le vayamos a dar, y la ausencia de comorbilidades psiquiátricas graves. Es por eso que se deben de tratar, si es que no se pueden tratar juntas, pues poderlas tratar por separado para que tengan una mejor evolución. Y los síntomas especiales a considerar dentro de estos pacientes va a ser una duda patológica o compulsión de comprobación. Y aquí podemos necesitar pues medicamentos en altas dosis, los síntomas depresivos comórbidos y la comorbilidad con trastornos psicóticos, que va a pues, requerir como tal la combinación de los ISRS con antipsicóticos. Entonces, pues este tratamiento sobre todo debe de ser individualizado, no nada más en poblaciones especiales, sino con todos los pacientes. Y eso sería todo, no sé si tengan dudas. Muy bien, ¿alguna duda o aportación o algún comentario de la presentación de sus compañeros? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Bueno, si los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina actúan a nivel de los receptores de 5-hidroxitriptamina, ¿verdad? O serotonina, ¿a qué nivel actúan los antipsicóticos atípicos? ¿Con qué receptor se relacionan? ¿No les surgió la duda cuando su compañero les comentó que se combina el tratamiento con antipsicóticos atípicos? Se combinan con dopamina, doctor. Con receptores a dopamina, efectivamente, y actúan como agonistas o antagonistas.
Actúan como antagonistas, doctor. Antagonistas dopaminérgicos, efectivamente. Hay algunos atípicos que actúan como agonistas, Agonistas, ¿no? antagonistas, pero en general son antagonistas, ¿de acuerdo? Bueno, miren, son las 6 de la tarde con 50 minutos. Hay una presentación que les tengo que hacer con respecto al examen mental. Y yo creo que esa presentación les va a aclarar muchas de las dudas que ustedes tienen con respecto a de cómo se integra un síntoma psiquiátrico, cómo es que podemos explorar en el paciente y darnos cuenta si está presente o ausente ese síntoma psiquiátrico. Por ejemplo, las ideas obsesivas o las ideas delirantes o las alteraciones sensoperceptuales que hemos comentado. Entonces, es una presentación breve que es como de 15 minutitos. Entonces, vamos a dar de aquí a las 7, por favor, y nos volvemos a conectar. Y yo les voy a presentar una muy, muy breve presentación, muy sencillita para que todos la entendamos perfectamente, que se llama examen mental. ¿De acuerdo? Entonces, nos vemos a las 7, por favor. ¿Sí? Sí, doc. Bueno, entonces nos vemos aquí